Buenos días, alumnos, ¿cómo andan? Bueno, muy contento que hayan llegado hasta acá. Eso quiere decir que estamos progresando, que están entendiendo cómo es la materia, qué características tiene, qué particularidades tiene. Y bueno, vemos que hay cosas que son muy exigentes y otras que son más fáciles, ¿sí? Bueno, eso nos pasa a todos a la hora de estudiar, siempre pasan este tipo de cosas. Así que no hay que preocuparse, hay que tratar de darle el lugar necesario a las cosas que a lo mejor les resultan un poco más difíciles que otras, ¿sí? Porque uno tiene facilidad para una cosa y otro tiene facilidad para otra. Y dentro de la misma materia de lengua, ¿sí? Ustedes van a tener distintas dificultades en distintos problemas del aprendizaje de los conceptos de esta materia, ¿sí? Así que bueno, no se hagan problema y sigan fiel a su estudio, marquen las cosas que les resulten más difíciles, traten de hacerle resumen, ya hemos hablado un poquito de los resúmenes, ¿sí? Y piensen que cuando tengan algunas dificultades pueden escribir, ¿sí? Pueden estar conectados a las clases o bueno, venir incluso al instituto si en algunos casos puedan venir, mandar un mail. Bueno, hay distintas posibilidades para solucionar el problema. Pero bueno, también está un montón de videos que hay por todos lados para ver, bueno. Y ahora vamos a hablar de un tema que está por todos lados, que posiblemente lo hayan visto cuando ustedes estudiaron en su momento, hace tiempo, ¿sí? O a lo mejor el año pasado, hay que ver cuándo dejaron la escuela, pero bueno, pero un tema que seguramente lo han visto, que son los mitos y las leyendas. Pero lo vamos a ver en la construcción del ideario nacional, ¿sí? Bien, eso es lo que a nosotros también nos importa, ¿sí? Entonces, hablamos de la leyenda, ¿sí? Como un relato tradicional, generalmente de carácter oral, que narra hechos o sucesos, hechos fantásticos o sobrenaturales en su gran mayoría, mezclado con elementos históricos o geográficos, transmitidos de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de las leyendas, ¿sí? Generalmente nos remitimos a los pueblos primitivos que han pasado y que seguramente, por ejemplo, se cuenta una historia de una indiecita y el amor con, por ejemplo, el español. Y el español, cuando vino, ¿sí? Fue tiránico, fue malvado, pero este español a lo mejor como Pocahontas, ¿sí? Posiblemente hayan visto la película, bueno, está toda esa ideología. Pero generalmente las leyendas tienen una intención de dejar un conocimiento, ¿sí? Entonces, podemos decir que tradicionalmente las leyendas se transmiten de boca en boca, lo que puede llevar a variaciones y adaptaciones con el tiempo. A ver, entonces decimos que son de origen oral, pero que este origen oral se puede transmitir, ¿sí? De boca en boca, como bien dijimos, pero también se puede transmitir en forma escrita. Hubo alguien que las empezó a escribir, como los cuentos folclóricos. ¿Escucharon hablar alguna vez de los cuentos folclóricos? Bueno, los cuentos folclóricos, ¿sí? Son cuentos tradicionales de algún país que de repente vino un escritor y decidió escribirlas, ¿sí? Entonces, esa idea de escribirlo hizo que los hermanos Andersen, por ejemplo, ¿sí? Tomaran, ¿sí? Los distintos cuentos folclóricos que conocen y con eso, ¿sí? Crear un nuevo cuento contado por los hermanos Andersen, escritos y que van a perdurar en la historia. Bueno, la leyenda pasa un poquito similar. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Hablamos de un contexto geográfico. Generalmente ese contexto geográfico es conocido por la gente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la montaña tal o hablamos de tal lugar especial, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de, ¿sí? La Llorona, por ejemplo, ¿sí? Es una leyenda muy popular en Latinoamérica. Posiblemente si yo fuera a Turquía, si yo voy a
Kuwait, si yo voy a Alaska, si yo voy a países así que son más extraños para nosotros, Japón, la Llorona no exista y tengan variaciones, ¿sí? Que ustedes a lo mejor las podrían comparar una con otra. La Llorona es una leyenda muy popular de Latinoamérica que narra la historia de una mujer que busca a sus hijos perdidos y vaga por las noches lamentándose. Y entonces se escuchan los lloros, ¿sí?, de la Llorona a la noche. Después tenemos, por ejemplo, la leyenda del lobizón, o la leyenda del séptimo hijo varón que se transforma en lobizón, ¿sí? Entonces decimos que muchas de estas leyendas, de muchas de estas historias, se basan en hechos reales, ¿sí?, pero que se le carga un poco de un contexto, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, hablamos de que tiene un origen en el verbo latino legere, cuyo significado variaba para, entre escoger, entre el leer y el elegir. El latín medieval se llevó al gerundivo de este verbo leyenda, ¿sí? Legenda. Por eso en varios lugares ustedes van a ver la palabra legenda en lugar de leyenda. Por ejemplo, hay una película, Leyenda, no sé si la ubican, ¿sí?, que está muy interesante. Si quieren, mírenla, es muy interesante sobre el tema. Que habla de algunas leyendas que son norteamericanas, eslavas, ¿sí? Algunas tipo vienen de Noruega, vienen como la leyenda de Thor y el martillo, bueno, bien. Después tenemos leyendas tradicionales populares argentinas, leyendas españolas, ¿sí? Nuestras leyendas también no son propias, ¿sí? El argentino también tiene leyendas que le son propias y que hacen que uno cuando habla de eso, ¿sí?, se transforme. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de Robin Hood, vamos a hablar del Cid Campeador, ¿sí? El Cid Campeador se volvió leyenda, ¿sí? Pero el Cid específicamente existió, vivió en España, hay un castillo en el cual, es el castillo en el cual se habla, donde hay pertenencias del mío Cid, ¿sí? Si ustedes van a Burgos se van a encontrar con eso, ¿sí? Lo mismo, ¿sí?, o sea, de una manera más real o menos real, por ejemplo, el Rey Arturo, Robin Hood. Bien, vamos a ver cómo se clasifican las leyendas. Se clasifican en leyendas históricas, en leyendas etiológicas, en leyendas escatológicas y en leyendas religiosas. También pueden ser estudiadas como leyendas urbanas, leyendas rurales y leyendas locales. Vamos un poquito a eso. Cuando hablamos de las leyendas urbanas, pertenece al folclore tradicional contemporáneo circulado en boca a través de sus generaciones. Entonces nosotros hablamos de la leyenda del lobizón. Hablamos por ejemplo, el hombre de la bolsa. Hablamos de... a ver, ¿qué leyendas conocen ustedes? A ver, ¿qué nombres de leyendas conocen? ¿Sí? Son urbanas. Pero, por ejemplo, dentro de las urbanas también tenemos las más modernas. Las más modernas, ¿sí?, algunas dan para risa. Pero, por ejemplo, si ustedes van a la zona de Little Park y dicen que llevan unas fichas de Little Park, ¿sí? Little Park fue un parque de diversiones muy famoso, ¿sí?, que cerró en los 90, no sé si todos lo recuerdan, por eso se los cuento, ¿sí? Uno asoma la cabeza cerca de donde era la puerta y ustedes van a poder sentir la sensación de lo que se sentía en ese momento. Después también hay otra cosa, por ejemplo, hay una leyenda ¿sí?, que ahí se oyen muchos ruidos a la noche. ¿Por qué? Porque ahí hubo una
un cementerio aborigen en el momento. Y entonces dentro del cementerio aborigen se podían encontrar distintas particularidades e incluso se han encontrado huesos en medio del Italpark que salieron de la tierra. ¿Sí? Bien. Bueno, pero eso se mezcla entre la leyenda y lo real. ¿Se entiende? Bueno, entonces ahí uno puede decir que son los espíritus. Bueno, todo eso constituye la leyenda. Por otro lado, podemos decir las leyendas rurales. Ahí sí nos podemos ubicar más, ¿sí?, en el lobizón o en todas estas leyendas. La luz mala, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la luz mala? Bueno, la luz mala, ¿qué hacía? Que a la distancia se veía el reflejo de alguien que venía a buscar tu alma. En realidad, ¿qué es eso? En realidad eso se supone que es una luz generada por los huesos de los animales que tienen una fosforescencia. Los huesos de los animales tienen fosforescencia, ¿sí? ¿Vieron la virgencita, el lobo marino, que se carga a la luz y después a la noche brilla? Bueno, esa es fosforescencia. Ese sustrato, no sé qué tipo de elemento es que tiene, no sé si es cal o alguna cosa que tienen los huesos de ciertos animales, hace que al cargarse todo el día con el sol, brillen a la noche. Y las leyendas locales, ¿sí? Las leyendas locales, que ya ahí pasa a ser un poco cercano como la leyenda de, por ejemplo, la leyenda de Rodrigo Bueno, la leyenda de Childa, ¿sí? La leyenda de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? La leyenda de, ¿sí? Entonces ahí se aplican casos reales, más que nada, que podrías haberlo conocido, porque a lo mejor alguno fue un recital de Rodrigo o cosas por el estilo, con un montón de historias que se van contando sobre él, que muchas veces son falsas, y que hacen que, ¿sí?, la leyenda pase a tener una sustancia, ¿sí?, mitológica, digámoslo así, cuando son personajes más cercanos, ¿sí? Por ejemplo, también Maradona, la leyenda de Maradona o cosas por el estilo. Lo que se intenta hacer es señalar la bondad de estas personas, ¿sí?, mostrando ciertas cualidades que hacen que de esta manera, ¿sí?, la gente parezca mejor, más bondadosa, más pulcra, más ídolo, ¿no? Más idealizada y menos una persona de verdad y de carne y hueso. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos para decir? A ver, bueno, después acá habla de las leyendas de España, de las leyendas latinoamericanas, ¿sí? Bueno, tenemos muchas leyendas para que ustedes vayan prestando atención, para que ustedes estudien. Si no encuentran todas las que ustedes quieren en el cuadernillo, lo que ustedes pueden hacer es buscar las leyendas que les gustan para repasar los conceptos. Y bueno, vamos a hablar del mito y después vamos a hacer la referencia con respecto a la Argentina, ¿sí? Que eso también es interesante. Bien, el mito es una narración tradicional, a menudo con elementos fantásticos o sobrenaturales, que buscan explicar el origen del mundo, la naturaleza o ciertos fenómenos, o bien transmitir valores y enseñanzas culturales. Fíjense cómo las leyendas, ¿sí?, hablábamos que pueden suceder a partir de hechos que están sucediendo no hace tanto tiempo atrás, ¿sí?, mientras que los mitos hacen referencia a al origen del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces nos referimos a los mitos como algo que ya ocurrió hace mucho tiempo. Generalmente los mitos no hacen referencia a nada actual. Llamémoslo actual a 50 años para atrás, ¿sí? Por ejemplo, llamémoslo actual a Maradona, a Gilda, a Rodrigo, ¿sí?, a Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Todo eso llamémoslo actual, aunque bueno, obviamente ya murieron todos, pero bueno, llamémoslo actual igual, ¿sí? Bien, los mitos son historias sagradas que forman parte de la cosmovisión de una cultura y se transmiten de generación en generación. Los mitos suelen utilizar símbolos y metáforas para representar ideas complejas o conceptos abstractos.
Los personajes principales suelen ser dioses, semidioses, héroes y criaturas fantásticas. Fíjense que acá no hablamos de Rodrigo, de Gilda, de Maradona, de Messi, de ídolos que ustedes, ¿sí?, puedan tener una leyenda o una historia que trate de dar un significado, que trate de dar una enseñanza. No, acá ya, ¿sí?, estamos hablando de muchos años atrás, estamos hablando de dioses, criaturas fantásticas, son de transmisión oral, porque en esa época no existía la escritura, ¿sí? Entonces se fueron transmitiendo de pueblo en pueblo en forma oral, y después sí, claro, alguien los habrá escrito, ¿sí? Pero mientras la leyenda puede surgir en la actualidad y puede hablar de algo que se está escribiendo en el mismo momento que se está contando, los mitos son de una antigüedad muy remota. Son generalmente explicaciones del mundo, ¿sí?, que vienen cercanas a alguna religión, pero posiblemente no sea una religión como el catolicismo, el judaísmo, las religiones establecidas previamente y que todos conocemos, sino que son religiones, ¿sí?, de la época de los aborígenes, de los pueblos originarios y todo por el estilo. Entonces hace que, ¿sí?, muchas de estas cosas, ¿sí?, terminen siendo muy remotas, ¿sí?, y que a la gente puede llegar a interesarle, ¿sí?, porque hay una intención educativa de por medio, ¿sí?, pero que a la vez no habla de algo cercano, no es algo actual, ¿sí? Entonces, al ser algo mucho más antiguo, mucho más lejano, ¿sí?, me habla de una distancia, ¿sí? El mito del 25 de mayo, hablando de la historia argentina, por ejemplo, ¿sí? Pero no vamos a decir el mito de la asunción al gobierno de Milei. Digo Milei porque es el presidente de ahora, ¿no? ¿Se entiende? Porque eso no es un mito, ¿sí? Un mito puede ser Sargento Cabral, ¿sí?, que también podría ser una leyenda, depende de cómo lo tomemos, ¿sí? Pero bueno, ¿sí?, allá lejos y hace tiempo, ¿sí? La distancia es marcada, ¿sí? Generalmente estos hechos no son personas, sino que son, ¿sí?, dioses, semidioses, dioses y etc. Bien, decimos los cosmogónicos, los teogónicos, los antropogónicos, los funcionales, los etiológicos, los escatológicos. Bueno, después hablamos de los mitos griegos, mitos nórdicos, mitos mexicanos, mitos de culturas, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí estamos, ¿sí? Pero a ver, vamos a buscar algunos mitos argentinos, ¿sí? A ver, mitos argentinos. Por ejemplo, los mitos argentinos. No, me salió un boliche. La leyenda de Gauchito Gil, por ejemplo. La difunta Correa. El Futre. La leyenda del Cerro de los Siete Colores. Bueno, pero acá me mezcla los mitos con la leyenda. Bueno, estas cosas que tienen internet, que vieron cuando nos decimos no copien de internet, porque bueno, el Gauchito Gil es una leyenda, no es un mito, ¿sí? Están mezclando todo. La difunta Correa también es una leyenda. Bueno, estas cosas que tiene internet que realmente en lugar de, ¿sí?, en lugar de solucionar los problemas, los agranda, ¿sí? Por eso siempre decimos no copien, ascensórense bien, ¿sí? ¿Sí? A ver, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, mitos y leyendas de la Argentina, el libro, ¿sí? La de Olinda, el Lobizón, la Telecita, el Gauchito Gil, la Viuda, el Sombrerudo, la Salamanca, Santos Vega. Por ejemplo, Santos Vega podría llegar a ser un mito, ¿sí?, si le ponemos algunos componentes más extraños. Siempre depende de lo que hagamos. El Pujillal. Y bueno, generalmente fíjense que hay una proliferación de leyendas, ¿sí? Es más fácil.
La leyenda es más fácil que el mito, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, y vamos al otro tema que nos interesaba. La constitución de la cultura nacional. Por ejemplo, hablábamos de la leyenda de el Gauchito Gil, ¿sí? Entonces vemos cómo dentro del Gauchito Gil hay una proliferación de carretas y de gauchos y de gente de campo que se acerca el día de su natalicio a Corrientes y ahí honra al Gauchito Gil, ¿sí? Bien, eso es una realidad. Pero también podríamos relacionar los mitos de la leyenda del 25 de mayo, decíamos, ¿sí? Y entonces ahí hablamos de la leyenda de Belgrano, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, espero que esto les haya quedado más o menos claro. No quiero causarles más distracciones. Hay mucho material por internet, así que cualquier cosa vayan ahí y véanlo.